Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí, por siempre seguirnos. Hoy estamos saliendo con 2, 3 minutos de retraso por algunos problemas con la conexión de internet, pero bueno, ya estamos aquí en directo. El invitado del día de hoy es el doctor Eduardo Fernández, conocido político venezolano, a quien se le llama también el Tigre. Vamos a estar conversando esta noche con Eduardo Fernández, pero podamos conectarnos con él sin mayores dificultades para sostener lo que creo que puede ser una muy interesante conversación esta noche. Fernández, recuerden que este programa en conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Mi nombre es José Ríos Lugo y es un placer para mí, como les dije al principio, poder conectarnos con ustedes. Ya tenemos por aquí al doctor Eduardo Fernández. Muy bien, José. Que ya está por ahí. Buenas noches, ¿cómo estás, Eduardo? Y de conversar contigo. Sí, tuve un pequeño problemita y salí con 3 minutos de retraso, pero bueno, aquí estamos, menos, Eduardo. No es problema. No es problema. Eduardo, bueno, mil cosas que conversar contigo. Un político tan versado, con tanta experiencia, un hombre que fue clave, por cierto, en este mes, el 4 de febrero, te recordamos, los demócratas, con mucho agradecimiento porque tú saliste valientemente a defender la democracia, el hilo constitucional venezolano, que por cierto eso te costó cierta censura en algunos medios, ¿no? Pero bueno, creo que la sociedad venezolana de alguna manera está en deuda contigo por esa forma como enfrentaste. Siempre que tengo oportunidad, lo manifiesto. Muchas gracias, Eduardo, José. con toda sinceridad. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Yo simplemente cumplí mi deber. Sí, bueno, ¿no? Frente a aquella cosa grotesca de unos militares usando las armas que la República le confió para defender la soberanía nacional, utilizando las armas para quitar un presidente y ponerse ellos, me pareció un acto bárbaro, un acto primitivo, un acto salvaje, y aunque yo era en ese momento el líder de la oposición al gobierno del señor Carlos Andrés Pérez, sentí que mi obligación y mi deber era defender la Constitución, defender la democracia venezolana y tratar de impedir que Venezuela cayera en manos de los bárbaros. Después, desgraciadamente, las circunstancias se movieron de tal manera que los bárbaros llegaron al poder, pero por otra vía, y han hecho un daño inconmensurable. Ahora, el daño a Venezuela habría sido todavía más grande si hubiera tenido éxito ese movimiento del 4 de febrero. De modo que yo me siento muy contento con mi conciencia de que hice lo que estuvo en mis manos para enfrentar ese atentado contra la Constitución, contra la democracia. Y creo que si todo el liderazgo nacional hubiera actuado de la misma manera, pues seguramente el golpismo hubiera quedado mucho más castigado ante la opinión pública de lo que al final ocurrió. Eduardo, siempre comienzo las entrevistas en esta nueva etapa de este espacio como manera de arranque preguntando cómo ves el país en este momento. Hoy 9 de febrero del 2021, ¿qué país tenemos? ¿Qué país estamos, Eduardo? Muy dramático, muy trágico de la vida venezolana.
la mayoría de los venezolanos está sufriendo mucho como consecuencia de la crisis que es política, pero no solo política, es una crisis económica. La crisis económica es sin precedentes, una hiperinflación prolongada en el tiempo, una recesión, una caída del Producto Interno, un empobrecimiento del país muy acentuado del país y de cada una de las familias venezolanas. En tercer lugar, un momento en Venezuela en el que la pobreza está aumentando exponencialmente. Cada día hay más pobres y cada día los pobres son más pobres. Es la miseria, es el hambre, es la desolación, es una situación extremadamente grave. Además hay una crisis moral porque hay una corrupción generalizada que empieza en los altos niveles del gobierno, gente que se ha enriquecido groseramente con el dinero de los venezolanos, bueno, y después llega hasta el funcionario de orden público que extorsiona a los ciudadanos y que le quita, por ejemplo, un amigo mío que trae frutas del Táchira para Caracas me dice, lleno mi camión y en el camino me quitan y me vuelven a quitar y me vuelven a quitar, y cuando llego a Caracas ya prácticamente no me queda nada. Bueno, todas estas cosas son muy preocupantes. Ahora yo, sin embargo, conservo la esperanza, conservo el optimismo en que esto va a cambiar, esto tiene que cambiar. Y me alegra saber que Venezuela tiene todo lo que se necesita para salir adelante. Tenemos una ubicación geográfica admirable, muy cerca de los mercados más importantes del mundo. Tenemos un clima maravilloso, tenemos una gente, la gente venezolana y gente muy preparada que están aquí en Venezuela y gentes venezolanos que se han ido al exterior, pero que estoy seguro que si se produce el cambio político que todos anhelamos, regresarán a Venezuela a contribuir con el desarrollo del país. Un potencial petrolero, minero, industrial, comercial, turístico. Hay que ver la perspectiva, las potencialidades turísticas que tiene este país, pero por supuesto tiene que haber un clima de confianza, de seguridad, para que los turistas se atrevan a venir a Venezuela. Y además un potencial agrícola y pecuario. Es doloroso cómo este régimen ha destruido la agricultura venezolana, pero al producirse un cambio político, seguramente habrá un renacer de la economía, de la agricultura, de todas las manifestaciones de la economía, habrá empleo para todos los venezolanos y habrá progreso y bienestar. Eduardo, tú has dicho que Venezuela tiene todo para salir adelante, pero quizás, y a la vista de algunos, en este momento de lo que adolece es de una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias. Pareciera que eso es de lo que adolece en este momento el país para encaminarse por la vía del futuro promisor que tiene. En función de eso, y si fuese cierto, no lo estoy afirmando, ya van 22 años del chavismo en el poder y 22 años de una oposición que ha estado tambaleando entre lo electoral y los caminos aventureros. ¿Qué te parece esa Efectivamente, yo afirmación que siento hacen como algunos? ciudadano venezolano que hemos tenido un mal momento en el liderazgo político. Hemos tenido en primer lugar un gobierno dirigido por dos señores que nunca se imaginaron que iban a ser presidentes, que nunca se prepararon para ser presidentes, el señor Chávez y el señor Maduro, que llegaron a la presidencia y no supieron manejar la situación de la nación. Al presidente Chávez le tocó una bonanza económica espectacular. Los precios del petróleo subieron por encima de los $100 y Venezuela estaba con una producción petrolera muy elevada. De modo que el ingreso fiscal fue enorme. Y en lugar de invertirlo con sentido de responsabilidad, lo que se hizo fue despilfarrarlo en corrupción y en loqueras.
Y después llegó el señor Maduro y la misma cosa, pues no tiene la menor idea de lo que es el manejo de un Estado moderno, el estímulo a la economía, el desarrollo de políticas sociales adecuadas. Entonces, tenemos un gobierno verdaderamente impresentable, un gobierno que le ha hecho un gravísimo daño a Venezuela. Pero hemos fallado, los que adversamos a este gobierno, no hemos sido capaces de construir una alternativa democrática. Cuando en la República Civil los adecos estaban en el poder, la alternativa democrática la representaba Copey. Cuando Copey estaba en el poder, la alternativa democrática la representaba Acción Democrática. En los Estados Unidos, cuando los republicanos están en el poder, la alternativa son los demócratas, cuando los demócratas, la alternativa son los republicanos, y así en todos los países. Pero en Venezuela en estos 20 años hemos tenido un gobierno muy malo y una ausencia de alternativa. ¿En qué consiste una alternativa? Bueno, en una fuerza que sea capaz de interpretar el anhelo de cambio de la mayoría de los venezolanos, de presentar propuestas motivantes a la población para que la población diga, caramba, estos señores sí están presentando propuestas serias, responsables, que nos garantizan un futuro positivo. Estar bien organizados en Venezuela. Una alternativa democrática tiene que estar organizado en todos los estados de la República, en todos los municipios, en todas las aldeas, estar bien preparados, estar preparados para transmitir el mensaje y para defender los votos. Porque ¿por qué tanta desconfianza que nos roban los votos? En el sistema electoral venezolano, si tú tienes bien cuidadas las mesas y tienes testigos en todas las mesas de votación, pues por lo menos dificultas inmensamente el propósito de trampa que puedan tener los señores del gobierno. Pero además, una alternativa democrática se supone que es una fuerza que tiene definición estratégica. Y en relación con la estrategia no hay sino dos opciones, o la fuerza o los votos. La fuerza la tienen ellos. Hay muchos, desgraciadamente, dirigentes de oposición que han estado apostando a un golpe militar interno. Bueno, ese golpe han pasado 20 años y no se ha dado. Y cuando se ha intentado ha sido grotesco y ha sido un fracaso completo. Hay otros que apuestan a una invasión extranjera. Es una irresponsabilidad, no tienen conciencia del inmenso daño que les puede hacer a Venezuela una intervención militar extranjera. Entonces lo que queda es aprovechar aquello en lo que somos fuertes los adversarios de este gobierno, que es el voto. Todas las encuestas de opinión pública indican que más del 80% de los venezolanos anhela un cambio. Y además la inmensa mayoría anhelamos un cambio pacífico, democrático, civilizado, no una guerra civil, no una violencia vernácula que además va a ser muy difícil para el gobierno, porque no basta solamente con decir vamos a cambiar el gobierno, sino es bueno que pensemos cómo vamos a gobernar después que cambiemos al gobierno. Y por la vía de la fuerza vamos a tener un país enguerrillado. Desgraciadamente en este país hay demasiadas armas en manos de la población civil, hay demasiados grupos que están entrenados para causar confusión y conmoción social. El próximo gobierno tendría que ser un gobierno que necesita un clima propicio para poder tomar las medidas que se necesitan para la recuperación del país. Pero si al país lo tenemos enguerrillado por una intervención extranjera o por un golpe militar, pues no vamos a salir adelante. Entonces la alternativa democrática tiene que decir, bueno, mira, es por la vía electoral, que fue como los chilenos salieron de Pinochet, que es como los polacos salieron de la dictadura militar en tiempos de Jaruzelski y de Walesa. Hay muchísimo. Yo dirijo un instituto de estudios políticos que ha estudiado muchos casos de transición política de la dictadura a la democracia. No conozco ningún caso en el que esa transición se haya producido por la vía de la abstención. La abstención es la renuncia a la política, la renuncia a la lucha,
la renuncia a la movilización popular. Si lo que puede tener la oposición, siempre y cuando actúe con responsabilidad, es pueblo, pues no renuncien a colocar en manos del pueblo la solución del problema, que es la ruta electoral. Que el gobierno puede hacer trampa, es evidente que tenemos un gobierno tramposo, pero cuando la correlación de fuerzas es de 80-20 y a menos de 20, pues evidentemente que no hay manera de hacer una trampa tan grande que oculte la realidad si es que se presentan políticas acertadas. ¿Por qué no fue la oposición a las elecciones presidenciales del año 2018? Porque todos los jefecitos de todos los partiditos eran precandidatos presidenciales y no pusieron de acuerdo para tener un candidato. Entonces, no, nosotros no tenemos confianza en el sistema electoral. Y hacía apenas 3 años habíamos ganado clamorosamente la Asamblea Nacional. Nos fueron a las elecciones no por desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Te aseguro que si el señor Lorenzo Mendoza, por ejemplo, hubiera aceptado ser candidato, hubiéramos concurrido y hubiéramos ganado. Pero porque hubiéramos ido todos unidos. No estoy criticando al señor Mendoza, creo que tiene todo el derecho del mundo a decir sí o no, y dijo que no. Pero si hubiera habido un acuerdo, ahora, cuando la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo, en Chile, por ejemplo, se pusieron de acuerdo los socialistas y los demócratas cristianos en hacerle confianza a un líder como Patricio Aylwin, que condujo con gran seriedad y con gran responsabilidad el proceso, y se derrotó a la dictadura y se hizo el tránsito a la democracia. Yo espero que aquí en Venezuela en algún momento la gente piense más en Venezuela y menos en las agendas partidistas o en las agendas personales. Lo que tenemos es que pensar en Venezuela y promover un movimiento adecuado, la construcción de esa alternativa democrática que yo recomiendo con ocasión y sin ella, construir una alternativa democrática que permita que los venezolanos sepan que pueden salir de esta locura de gobierno que tenemos y que hay una gente a quien se le puede confiar la dirección de la vida nacional hacia el futuro. Voy a aprovechar, Eduardo, para leer alguna de las intervenciones de los que nos están siguiendo. Aquí nos dice, por ejemplo, Ordaz Eddy, lo siguiente: yo solo pregunto, así como se llama hoy a defender Chacao, Baruta, El Atillo, entre otras, ¿por qué no llama a recuperar a Venezuela? ¿Será que en esos centros electorales no hacen fraude? Pregunta, por ejemplo, tiene toda la razón. el amigo Luis. Por aquí donde vamos y competimos, ganamos. Sí. Ahora, si no vamos y no competimos, el señor Maduro monta una fiesta. No hay nada que contente más a Maduro que saber que la oposición no va a votar. Pero por supuesto, entonces él manda a los empleados públicos y a 4 o 5 más a votar y celebra un gran triunfo. No, la mayoría del país no quiere que usted esté allí en Miraflores. Así, pero no se organizan para sacarme, entonces yo sigo aquí. Y no se organizan para sacarme, y esa es la explicación de la abstención. Después del triunfo de diciembre del 2015, se enloqueció el liderazgo político venezolano porque pensaron que ya Maduro estaba muerto. Algunos dijeron, en 6 meses lo sacamos de aquí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Bueno, y cada uno de los líderes de los distintos grupos se sintió ya con la banda presidencial terciada en el pecho. Y eso fracturó la unidad y no se pudo sostener y aprovechar el triunfo. El gobierno, por supuesto, iba a hacer maniobras para neutralizar la paliza que se había llevado en la elección de la Asamblea Nacional, pero, bueno, se dieron cuenta, ¿no? Si ellos se van a ocupar de anular la Asamblea porque van a pelear entre sí de tal manera que nosotros vamos a estar tranquilos y podemos convocar una asamblea constituyente y cualquier otra cosa. Bueno, Ale, yo creo que ya basta, 20 años han pasado. Yo tengo un amigo que escribe cada tanto unos artículos diciendo es inminente la caída del chavismo. No les quedan sino unos días, unas horas, y tiene 20 años escribiendo el mismo artículo.
Conozco otros que han estado visitando cuarteles semana tras semana porque van a promover el golpe, ya el golpe viene, prepárate Eduardo porque ya tenemos un golpe y tal. Yo me sonrío y espero y veo que no hay nada de eso. Hay otros que han estado tocando las puertas de todas las cancillerías de los países más importantes del mundo, empezando por la Casa Blanca, por supuesto, pidiendo, rogando, implorando que se organice un ejército para venir a liberar a Venezuela, y han fracasado. Ahora, ¿por qué vamos por los atajos? ¿Por qué no vamos por la calle real? La calle real es colocar un mensaje que a los venezolanos los motive, organizarnos en toda la geografía nacional, asumir la ruta electoral y presentar candidatos buenos. Y cuando se trata de una elección presidencial, unidos todos alrededor de un candidato serio, de un candidato responsable, y hacer las cosas bien hechas, pues. Entonces tenemos un gobierno muy malo, pero lamentablemente el liderazgo opositor tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Precisamente, Eduardo, uno se pregunta, ¿dónde quedaron esos genes en el tiempo de estos dirigentes políticos de la llamada generación del 28, que con sus altos y bajos, con los errores que cometieron, hicieron posible que en Venezuela se instaurara la democracia como sistema? Y bueno, y se mantuvo como sistema durante mucho tiempo y se avanzó muchísimo en todos los aspectos de la vida nacional en esos 40 años del periodo democrático. Ahora, uno ve en esta dirigencia que no solamente hay muchachos al frente, muchachos de reciente iniciación política, sino que también ve a veteranos de la política como Ramos Ayú, como Rosales, como otros eh, políticos de cierta data, de cierto tiempo, que han incurrido en esos graves errores de salirse de la vía electoral y apoyar otras vías que de luego de estos 5 años, después de 2015, entonces nos encontramos con un país desolado. Parece que hubiese caído la bomba de Hiroshima aquí en Venezuela, y la situación de la oposición hoy es realmente dantesca. Entonces, ¿qué pasó? Que no hay una generación de relevo de esos políticos tan valiosos. ¿En qué se falló para que no se construyera liderazgo de ese nivel de la generación del Creo que 28, según tu Venezuela ha criterio, tenido Eduardo? políticos muy brillantes y muy distinguidos en la generación del 28, en lo que yo creo que sería la generación del 36 también, que en Venezuela se produjo un cambio muy grande cuando murió el general Gómez. Es muy socorrida la frase de Mariano Picón Salas, que dijo: el siglo XX no comenzó en Venezuela hasta el año 36, porque en el diciembre del 35 murió el general Gómez. Pero en el 36 surgió una generación también muy importante, y después del año 58, cuando la caída de Pérez Jiménez, apareció también una generación de gente muy competente, de gente muy bien formada, muy bien preparada. Ahora, no sé si es que el petróleo nos ablandó, si es que el facilismo del modelo rentista petrolero reblandeció los resortes intelectuales y políticos del liderazgo nacional. Yo sé que tenemos mucha gente muy competente. Incluso hice un libro recientemente que se titula La traición de los mejores, porque yo considero que hay mucha gente muy competente, pero que le tiene asco a la política, que no se involucran en la política. Son gente muy bien preparados que serían unos magníficos políticos. Algunos han tenido mala experiencia. Por ejemplo, hay una, a lo mejor se incomoda que yo mencione su caso, pero hay un ejemplo de una persona que a mí me parece un líder estupendo llamado Eduardo Gómez Sigala, hijo de un político esclarecido de la República Civil, Eduardo Gómez Tamayo. Bueno,
fue víctima de muchas maniobras políticas y tal, y entonces de repente me decía, es que no entiendo esto, no entiendo cómo se procede de esta manera, y se cometieron muchos atropellos de sectarismo, de enanismo, de no tener conciencia de que la política es algo grande, no puede ser manejada por pigmeos y por ambiciones subalternas. Entonces, bueno, es difícil encontrar una explicación razonable de qué nos ha pasado. Lo que sí sé es que la mayoría de los venezolanos tenemos derecho a reclamarle a nuestro liderazgo político, tanto de gobierno como de oposición, que no hayan sido capaces de encontrar solución a esta espantosa crisis que nos tiene a todos tan afectados, y que algunos acudan al expediente facilista de estar esperando que del extranjero venga la solución. Arístides Calvani, que fue el fundador del instituto que yo dirijo ahora, nos decía una frase muy famosa que la repetía muchas veces: solo el pueblo salva al pueblo. Ahí es muy triste la situación de un país cuyos problemas tienen que ser resueltos. No, somos nosotros los venezolanos, uniéndonos, presentando ideas, presentando propuestas, trabajando con amor por Venezuela. Alguna vez he dicho que los dos ingredientes que el país necesita son inteligencia para entender la magnitud de la crisis y los caminos de solución, y patriotismo, amor por Venezuela. Hay un diálogo famoso que hubo en Chile entre Elwin, que era un demócrata cristiano, aquí en Venezuela lo llamaríamos copellano, y, ¿cómo se llama? El presidente socialista de Chile, Ricardo Lagos, que era socialdemócrata, aquí en Venezuela lo llamaríamos ADECO. Fueron a una reunión de la Concertación Democrática y Elwin llegó a decirle: señor Lagos, el candidato debe ser usted. Y el señor Lagos le dijo: señor Elwin, no, yo tengo muchas ganas de ser presidente de Chile, ojalá que algún día pueda hacerlo, pero en la coyuntura actual el presidente debe ser usted. Yo no me imagino eso que llaman el G4, una conversación de esa naturaleza. Y Lagos, el ADECO, le explicó al copellano: mire, Elwin, nosotros tenemos que conjugar 3 verbos, y eso tenemos que conjugarlos en la Venezuela de hoy. ¿Cuáles son los verbos? El primero es que tenemos que ganar. Con usted ganamos más fácil que conmigo, porque yo fui ministro de Allende y a mí me van a sacar muchas facturas pendientes. En cambio, usted es más fácil como candidato. Tenemos que ganar. Después tenemos que cobrar, porque no basta con ganar. Hay que lograr la transición. Y eso no es fácil, sobre todo si los que sostienen el gobierno son los militares y tú estás todo el tiempo ofendiendo, insultando y agraviando a los militares. Entonces, mira, a los militares les va a costar mucho trabajo entender que tienen que entregar el poder si lo que les están diciendo es terrible. Conmigo va a ser más difícil, porque los militares no me van a entregar a mí, decía Ricardo Lagos, porque yo fui ministro de Allende. En cambio, ustedes se han entendido mejor con los militares históricamente. Y luego, don Patricio, no basta con ganar y cobrar, es que tenemos que gobernar. Y para gobernar necesitamos un clima de reconciliación, de armonía, de paz. Y si yo soy, como yo fui hombre de Allende, voy a tener que estar respondiendo a todas las preguntas y a todas las demandas y a todos los reclamos históricos que hay. En cambio, con usted podemos tener un gobierno más tranquilo. Ahora, ese discurso de Lagos es el discurso de un hombre que está pensando en Chile, no en su partido, no en la ambición de su partido ni en la ambición de su persona, sino que está pensando en Chile. Y el señor Elwin, cuando llegó a la reunión proponiendo que el candidato fuera Lagos, también estaba pensando en Chile, porque él decía: en las encuestas usted está mejor que yo, era el argumento de Elwin. Y Lagos le dice: sí, conozco esas encuestas, pero esto no es problema de encuestas, don Patricio, esto es un problema de entender que tenemos que conjugar esos 3 verbos. Tenemos que ganar, tenemos que cobrar y tenemos que gobernar. Si se tomara el camino de la violencia, Venezuela va a quedar en una situación de conflictividad sumamente grande que no le va a permitir al próximo gobierno gobernar. Yo he oído líderes opositores que dicen: es que el problema de Venezuela no se resuelve sin un baño de sangre. Insensato.
no saben lo que están diciendo. Seguramente están pensando que ese baño de sangre no va a afectar a sus hijos ni a sus familiares cercanos, ¿no? Sino que algún tonto va a poner la sangre, ¿no? Pero dice, un baño de sangre dificulta la posibilidad de que Venezuela se recupere. Y entonces a todos los problemas que tenemos ahorita vamos a agregar los problemas que resulten de la violencia fratricida, de la sangre, de la confrontación. Yo he sido profesor de historia de Venezuela por muchos años y yo conozco lo que es la violencia en Venezuela desde que nos asomamos a la independencia. Han sido guerras, sangre. La guerra de la independencia fue terriblemente sangrienta, sobre todo para los venezolanos. Libertamos a nuestro país, ayudamos a libertar 4 países más o 5 países más, pero se desangró Venezuela. Ahora, no contentos con eso, después tuvimos la guerra federal, y guerras y guerrillas, y golpes de Estado, y golpes militares, y militarismo, y el general Monagas, y el general Guzmán, y el general Crespo, y el general Castro, y el general Gómez, y el general López, y el general Medina. Bueno, puros generales y pura violencia. Felizmente, caramba, llegó un momento en que hicimos un paréntesis. Y Muchos de puro ellos gocho, gochos, por en cierto. el siglo XIX ninguno era goyo, era gocho. El único fue Castro, que llegó en el último año del siglo XIX. Pero a partir de Castro es que Sí, tuvimos a partir de... jefes andinos, y por cierto, de toda calificación, porque el general Gómez fue un dictador primitivo, pero el general López Contreras hay que reconocerle y algún día se le habrá que hacer un homenaje, porque fue el hombre que empezó la transición de la dictadura a la democracia. Y el general Medina tuvo el mérito de poder decir que durante su gobierno no hubo ningún venezolano preso, ni ningún venezolano exilado, porque fueron unos militares civilistas, unos militares con sentido cívico. El general López, por ejemplo, no se volvió a poner, era general en jefe, y no se volvió a poner el uniforme militar mientras fue presidente, porque el cargo de presidente era un cargo civil. Y el general Medina también dio muchos ejemplos de hombre demócrata y de hombre. Tanto que Rómulo Betancourt, cuando regresó del exilio, en su discurso en la Plaza del Silencio, dijo: y si aquí estuviera el general Medina, estaríamos también buscándolo para conversar con él, porque tal y porque cual. Pero bueno, la violencia ha sido una constante en la historia de Venezuela y es la responsable de que nuestro país haya sufrido tanto y tanto. Entonces, cuando yo oigo a esos líderes que de repente dicen, no, es que sin un baño de sangre no vamos a salir, por el amor de Dios, no saben lo que están diciendo. Ahí tienes tú el caso de Siria, por ejemplo. Hace 6 años está ese pobre país en guerra, con todas las potencias metidas allá adentro, y no resuelven el problema, y cada día hay más sangre, más sufrimiento, más muerte, más desolación. Y Libia, y ¿cómo se llama? Irak, Irán. Eso es lo que queremos para Venezuela. No, si nosotros tenemos un arma poderosísima, que es que el 80% de los venezolanos está pidiéndonos que le presentemos una alternativa cívica, democrática, pacífica, y que derrotemos al gobierno. Entonces me dice todo el mundo, o la gente con quienes discuto sobre estos temas, pero es que estos desgraciados son unos narcotraficantes. Bueno, el señor Jaruzelski, que era el dictador de Polonia, no era ningún angelito, no era una pera en dulce. Y sin embargo, los polacos fueron a las elecciones y lo derrotaron, y tuvo que reconocer. El señor Pinochet fue responsable de unas violaciones de derechos humanos, pero terribles. Y sin embargo, el pueblo chileno fue y por la vía cívica derrotó a la dictadura y vino un gobierno democrático y cívico. De modo que yo espero, caramba, que aparezca un liderazgo que sea capaz de unificar a los venezolanos. Por eso le he estado dando mucho apoyo a un grupo de compatriotas que han promovido un movimiento que le pusieron lo que me encantó: unión y progreso. Eso es lo que necesita Venezuela. Una convocatoria a la unidad del país, no a la sangre, a la unidad de los venezolanos y al progreso, el progreso económico, para que haya bienestar social, para que todos podamos vivir bien. Que cuando tú abras la llave del baño en tu casa salga agua, que tengas, cuando prendas la luz, se prenda la luz, que tengas electricidad, que tengas agua, que tengas gasolina, que tengas gas doméstico,
que puedas ir al mercado y comprar las cosas que necesitas para la alimentación tuya y de tu familia, que puedas comprar las medicinas que necesitas para tus enfermos y tengas dinero suficiente para poder comprarlo, que tengas un bolívar respetable y serio y no esta vergüenza que es el bolívar, que yo aprovecho esta conversación contigo para plantear aquí públicamente que por favor le cambien el nombre al bolívar, porque un solo bolívar derrotó al imperio español. En cambio ahora se necesitan millones de bolívares para comprar un dólar. Es indignante que la palabra, que el nombre de Bolívar esté sometido a esa humillación y a esa vergüenza. Bueno, pero de todo esto podemos salir porque tenemos con qué. Entonces, simplemente apelar a la inteligencia y al patriotismo. Inteligencia para entender la magnitud del problema y patriotismo, con coloquemos el interés de la nación venezolana por encima de los intereses de los partiditos, que además no tenemos partidos grandes, son todos muy menguados, muy venidos a menos, y convencer a estos señores del gobierno que tienen que irse, que lo mejor que pueden hacer, la mejor contribución que puede hacer Maduro a Venezuela es reconocer que él no puede, ni que quisiera, no puede. Ahora está haciendo una política neoliberal que deja el paquete de Miguel Rodríguez, pero torpemente. El paquete de Miguel Rodríguez yo creo que estaba muy bien diseñado. Este hace un paquete que es privatizar todas las empresas públicas a sus amigos, porque no es un proceso de privatización transparente, como se hizo, por cierto, en tiempo de Carlos Andrés Pérez con la CanTV. Fue un proceso transparente y todo el mundo pensaba que iba a ser beneficiario de esa privatización el señor Cisneros, y el señor Cisneros no ganó la privatización, fue una firma internacional diferente. Ahora se está haciendo, porque el gobierno se siente desesperado, entonces se está haciendo una política de liberalización de la economía y de privatización de empresas públicas que no producen ningún beneficio, que fueron expropiadas y no han hecho sino pérdidas y pérdidas y pérdidas y terribles el estado de las empresas en manos del Estado. Bueno, vamos a privatizar, pero con procesos transparentes, con competencia. Y eso no lo puede hacer Maduro, porque Maduro perdió la confianza de la opinión pública interna. Solamente puede ganar gracias a la abstención. Maduro no tiene cómo pagar a los que promueven la abstención. No hay nada que Maduro tenga que agradecer más que sus adversarios, entre comillas, promuevan la abstención, que es la única manera de que él se quede en el gobierno. Y bueno. Así es. Amigos digitales, estamos conversando el día de hoy con el político doctor Eduardo Fernández, conocido como el Tigre, pero no el Tigre de la Malasia, sino el Tigre de la audacia en su momento. Y bueno, estamos analizando y revisando en líneas generales el país que tenemos el día de hoy. Por aquí nos dice Fran Aguilera Oficial, ¿siente usted que hay alguna reconsideración de los líderes políticos de los diferentes partidos en rectificar e ir a una negociación para restablecer acuerdos de mínimos para la unidad hacerse. O de unidad? Yo me dirijo, cuando hablo de la unidad, no es una sopa de letras, o sea, no es los partidos, es una convocatoria a la unidad nacional, a la unidad de todos los venezolanos. ¿Alrededor de quién? ¿De un caudillo? No, alrededor de un programa. Y el programa en gran medida está en la Constitución Nacional Bolivariana. A mí hay muchas cosas de esa Constitución que no me gustan, pero ahí hay básicamente acuerdos de una sociedad democrática, una economía moderna, presencia de la empresa privada en el desarrollo del país, pero para que la empresa privada pueda contribuir al desarrollo del país tiene que haber confianza, y mientras el señor Maduro y su equipo estén en el gobierno no habrá confianza y por tanto no habrá inversiones. Entonces, ese es el programa que debe unificar a los venezolanos, un programa que rescate la educación. Hay que ver cómo están de maltratados los maestros venezolanos, cómo están de maltratados los niños, que sin alimentación pretenden que vayan a la escuela a aprender
¿Cómo van a aprender si no tienen la alimentación indispensable? El cuadro de desnutrición infantil es terrible. Señor Maduro, a usted no le duele eso. Y usted duerme tranquilo de noche. ¿Usted por qué no promueve usted mismo un gobierno de transición donde haya una participación de todos los sectores de la opinión pública, que prepare el camino para la celebración de unas elecciones aceptadas por tirios y troyanos y por venezolanos y por la opinión pública internacional, que se recupere la confianza en el país y que podamos traer los capitales que necesitamos para reactivar la economía venezolana y para que podamos volver a tener servicios públicos buenos, agua, teléfono, comunicaciones, etcétera? Entonces, insisto en mi tesis, tenemos un potencial para la recuperación de Venezuela enorme, pero por el amor de Dios, hagamos los cambios políticos. La oposición tiene... Eduardo, fíjate, bueno, tenemos una situación bien particular con las organizaciones políticas al día de hoy, eh, casi sin militancia, la mayoría de ellas, desmanteladas, desmoralizadas, desorganizadas, y no hay en este momento un liderazgo político en el país que sea reconocido por el venezolano. Todas las encuestas lo señalan, los resultados del 6 de diciembre lo señalan. Al día de hoy, el venezolano no cree en los líderes políticos tradicionales que han dirigido la política en estos 20 años. En función de eso, tenemos, por otro lado, una entelequia, yo le llamo entelequia, llamada sociedad civil, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿con qué se come eso de la sociedad civil? ¿Cuál debe ser el papel en este momento de la sociedad civil, que es la organización de los ciudadanos, cuando que por ese lado prácticamente no tenemos sindicatos en este momento, los gremios profesionales se están neutralizados? Bueno, esa organización de la sociedad civil está muy golpeada también, pero ¿cuál debería ser el papel o qué puede hacer esa sociedad civil para contribuir a que en Cuando algún yo momento hablo salgamos de de esto? unidad nacional, José, justamente quiero dejar claro que no es esos pactos que hacen los partidos políticos, que se reúnen para repartirse candidatos a gobernadores, tantos para Acción Democrática, tantos para el partido Primero Justicia, tantos para tal, tantos para cual. No, eso no es mi concepto de la unidad nacional. Mi concepto de la unidad nacional es una convocatoria al liderazgo nacional en general. Es verdad que Fede Cámaras hoy día no representa lo que en alguna otra oportunidad representó. El gobierno se ha esmerado mucho en debilitar a la empresa privada en Venezuela y Fede Cámaras se ha debilitado también. Pero Fede Cámaras tiene una responsabilidad de liderazgo y no puede simplemente decir, no, eso le toca a los políticos. No, el mundo empresarial, los empresarios tienen también que darle una palabra de orientación al país. Después, los sindicatos. Bueno, hay que ver lo poderoso que fue la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en tiempos de la República Civil. Muy menguados están ahorita, pero hay dirigentes sindicales muy valiosos, muy calificados, que tienen que hablar con claridad al país, que tienen que formar parte de ese esfuerzo de unión nacional. Después, por ejemplo, la iglesia. Yo tengo un respeto reverencial por los obispos. Yo soy católico y tengo un gran respeto por mis pastores. Pero los vi también vacilando. De repente dieron una declaración muy contundente a favor de la participación electoral, dando un argumento además que es irrebatible. Una mayoría tan grande como el 80% de los venezolanos que queremos cambio, es tan grande que por más trampa que le hagan, no puede. Pero después, al cabo de un tiempo, dieron otra declaración diciendo que no, que mejor era que no participáramos. Yo no entiendo, pero creo que los pastores religiosos, tanto católicos como de otras confesiones religiosas, tienen una voz que sumar en esto. Los colegios profesionales, las academias, las universidades,
todos esos organismos están muy disminuidos porque la estrategia del gobierno fue que no hubiera más poder que el poder del presidente y del gobierno y disminuir cualquier otra que pudiera tener influencia en la vida nacional. Pero hay que convocar a toda la nación a pronunciarse y a pronunciarse con categoría, con firmeza sobre estas cosas. Yo encuentro muchos empresarios que me dicen, es evidente lo que tú dices, que es la ruta electoral. Bueno, pero ¿y ustedes por qué no lo dicen? Y muchos amigos míos sacerdotes católicos que me dicen, no, pero sí, claro, yo lo entiendo clarísimo, que hay que ir. Bueno, ¿y por qué la conferencia episcopal no tiene una posición más definida, más rotunda, más categórica? Y si no les gusta la ruta electoral, díganos cuál es la ruta. Pero es que lo grave de los que no les gusta la ruta electoral es que no dicen nada. No, no votamos. Y Maduro feliz. No, no votamos. Y Maduro feliz. Porque dígame usted cómo sin votar vamos a cambiar. Ah, estamos esperando a Trump. Bueno, pasó Trump y ahí está Maduro. Ya Trump está fuera del gobierno y ahí está Maduro. No, y además, Eduardo, Trump tuvo 4 largos años para invadirnos o hacer Claro. lo que Y vendieron que iba a muchos hacer. Tuvo cuatro dirigentes años y venezolanos no lo fueron a hizo. hacer la peregrinación dolorosa esta a la Casa Blanca para solicitar, por favor, que intervinieran. Y no intervinieron, porque eso no es así como soplar y hacer botella, como decía el viejo refrán castellano. ¿Para qué? Y además, después que intervengan, ajá, ¿qué? Porque intervinieron en Irak y no se han podido ir más nunca. Intervinieron en Afganistán y no han podido salirse. En los últimos días Trump ordenó una retirada de soldados de Afganistán y están el Pentágono muy preocupado con todas esas cosas. Porque una vez que un ejército de eso se mete, las consecuencias no se saben, no calculan bien. Y entonces, bueno, gran peregrinaje para pedirle a los Estados Unidos que se ocuparan de resolver el problema. Me da dolor. Y a ver, yo veo gente a quienes yo siempre les he tenido mucha estima, tratando de invocar tratados internacionales de la Guerra Fría, como el TIAR, por ejemplo, para que se justifique una intervención militar en Venezuela. No, señores, tenemos la posibilidad de lograrlo por la calle real, convocando al pueblo, convocando a los sectores dirigentes del país. Por eso mi libro, La tradición de los mejores, claro, el título, como seguramente tú sabes, lo tomé prestado de un ensayo de Mario Briceño Iragorri que se llamaba justamente así. Y fue una conversación mía con Manuel Felipe de Sierra, tu colega periodista, que estuvimos conversando, y entonces Manuel Felipe, yo me preguntó por los libros que me habían influido a mí en mi juventud, y le hablé de Mario Briceño y de varios de sus ensayos, y mencioné explícitamente La tradición de los mejores, y Manuel Felipe me dijo, ese es el título para el libro. Entonces, bueno, ya Mario Briceño lo utilizó en su momento, pero como han pasado unos años, bueno, convocar a todo el sentimiento nacional venezolano responsable de tantas cosas, digamos, responsable de la economía o de la vida sindical o de la vida académica, y construir entre todos un movimiento de unidad nacional que permita salir de eso. Aquí en Venezuela seguramente habrá gente como la que hubo en Chile que fue capaz de hacer lo que fue necesario para salir de la dictadura. Y hay un tema que es el de las condiciones electorales. En Chile no había Consejo Nacional Electoral. El rol del Consejo Nacional Electoral lo cumplía el ministro del Interior. Y el ministro del Interior era un general nombrado por Pinochet. Y a pesar de eso, los chilenos dijeron, bueno, nosotros vamos. Es evidente que las condiciones no son ideales, pero nosotros vamos, porque sabemos que podemos derrotar al gobierno. En Polonia, yo estuve muy cerca de esas negociaciones porque en ese momento yo era presidente de la Organización Mundial de la Democracia Cristiana y hubo una misión de observación internacional, hicimos un congreso en Budapest y tal, y fuimos a Varsovia. Y a mí me dejó loco cuando supe que Jaruzelski, el dictador, decía, bueno, como la oposición está presionando mucho para que hagamos elecciones, vamos a hacer elecciones. Pero yo no puedo correr el riesgo de perder la mayoría en el Parlamento.
En consecuencia, vamos a elecciones, pero el 75% de los candidatos, 75%, y eso está en los libros, está documentado perfectamente, el 75% de los candidatos los va a poner el Partido Comunista. Cuando fuimos a hablar con Wałęsa, yo me imaginaba que Wałęsa le iba a decir, bueno, pues eso no puede ser, no se puede aceptar eso. Y Wałęsa dijo, arránquenle el brazo, vamos a hacer esa elección. Por cierto, Wałęsa ganó todos los puestos del 25%. Y quedó en evidencia que la mayoría de los polacos quería un cambio. Y muchos que fueron elegidos, postulados por el Partido Comunista, empezaron a buscar a Wałęsa para cambiarse. Y es curiosísimo, porque hubo un momento en que Wałęsa tuvo que decirle, no se cambien todos todavía, porque si se cambian todos vamos a tener que cambiar al presidente y no es prudente que salgamos de Jaruzelski todavía. Bueno, son países en los cuales hay sentido del Estado, sentido de la responsabilidad con la nación. Yo convoco a la unidad nacional y la unidad nacional no es una suma de letras de partidos disminuidos. La unidad nacional es todos los sectores dirigentes de la vida del país. Tenemos que unirnos, y no excluyo, por cierto, ni a Maduro ni a su gobierno. Yo a Maduro me le dirijo como la opinión pública se dirigió a Chamberlain en la Gran Bretaña. Churchill, que era su adversario dentro del Partido Conservador, le dijo, su política era muy bien intencionada, señor Chamberlain, pero no tuvo éxito, fracasó. Permítame a mí formar un gobierno de unidad nacional para salvar a la Gran Bretaña de la amenaza nacional socialista. Y Chamberlain entendió y se fue. Ojalá que el señor Maduro entienda y se vaya. Y no tiene que irse porque ¿para dónde se va? Si es que no tienen para dónde Eduardo. ir, no tiene por qué irse del país. El nuevo gobierno debe asumir garantías de vigencia del Estado de Derecho y de la seguridad de las personas y de sus bienes antes, por lo menos mientras no sean declarados en un proceso judicial serio y confiable, responsables de alguna cosa. Pero, oye, tenemos... Eduardo, nos quedan pocos minutos y quisiera no terminar esta conversación sin tocar lo que está ahorita en el tapete. Fíjate, hay varias propuestas electorales. Está la propuesta original, que es las elecciones que corresponden este año, que es la de gobernadores, por constitución, mientras que las de alcalde corresponden el año que viene. Eso es por un lado. Por el otro lado está una propuesta que hizo, por cierto, Timoteo Zambrano, de hacer unas mega elecciones, o sea, 4 elecciones este mismo año, en el mes de diciembre. Y hay otros planteamientos que dicen que nos lancemos desbocados hacia el referéndum revocatorio e incluso algunos lo plantean como adelantarlo este año, cuando ese derecho nace a partir del 10 de enero del 2022. Esos tres planteamientos, bueno, ¿cómo los observa, Eduardo? Es complicado, ¿no? Porque déjame decirte que yo criticaba mucho el modo adeco de hacer elecciones, y Timoteo no puede negar su formación y sus antecedentes y sus orígenes, porque lo de la mega elección fue lo que prevaleció durante los 40 años de la República Civil. Votábamos una vez cada 5 años. Yo sé que tú eres muy joven, pero seguramente te acuerdas de que era cada 5 años votábamos, y había una tarjeta grande que era para presidente y había una tarjeta chiquita que era mágica, porque tú con depositar la chiquita estabas votando por senadores, diputados al Congreso Nacional, diputados a las asambleas legislativas regionales y concejales. Los alcaldes no existían y los gobernadores eran designados por el presidente. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que mi trabajo en el Parlamento venezolano, que estuve unos cuantos años allí, estuvo orientado a acabar con las mega elecciones, a separar las elecciones para que la gente, cuando vaya a elegir presidente, sabe que está eligiendo presidente y oye los argumentos que tienen que ver con la elección de presidente y de Congreso Nacional.
Cuando va a elegir un gobernador, que gracias a que nos pusimos de acuerdo, el señor Carlos Andrés Pérez y yo, y Acción Democrática y COPEI, se aprobó la ley por fin, que nunca se aprobaba esa ley que desarrollaba el principio constitucional según el cual los gobernadores deberían ser elegidos por el pueblo. Nos pusimos de acuerdo, se aprobó la ley y entonces hay una fecha para elegir gobernador y consejo legislativo regional, de modo que la gente sepa, aquí estamos discutiendo el problema del estado mío, del estado Lara, del estado Monagas, del estado Miranda. Y entonces son los problemas esos los que se debaten en ese proceso electoral. Y cuando toca elegir alcaldes y concejales, es los problemas del municipio. Entonces, el municipio de Guacaipuro, el estado Miranda, va a elegir su alcalde y entonces se discuten los problemas del municipio. La mega elección es regresar otra vez al viejo modelo, que por llamarlo de alguna manera lo llamaríamos el modo ADECO de votar, que es una tarjeta, se le hace confianza a las direcciones partidistas, que son las que hacen la lista, y entonces lo ponen a uno. Y además un argumento que me parece de lo más miserable. No, es que es bueno la mega elección, porque entonces así metemos todo en un paquete y es más fácil la negociación entre los partidos para repartir los puestos de concejales y mezclarlos con los de... Bueno, eso es la degradación de la democracia. Yo me pronuncio definitivamente porque se mantenga y se respete la separación de las tres instancias. Cuando toca elegir gobernador, elegir consejo legislativo regional, cuando toca elegir alcalde con sus concejales y cuando toca elegir presidente de la República con su cosa. En relación con el referéndum revocatorio, bueno, esa es una figura que está en la Constitución. Si se manejaran bien las cosas, porque no basta con decir que se vaya Maduro, hay que decir que viene después. Cuando yo defendí la Constitución el 4 de febrero, que tú tan amablemente has recordado esa actuación mía, hubo gente que me decía, pero Eduardo, si es que peor que Carlos Andrés Pérez no puede haber nada. Y después vino Chávez. Entonces me decían, no, hay que matar a Chávez, porque si matamos a Chávez, peor que Chávez no puede haber nada. Bueno, no hubo necesidad de matar a Chávez porque la divina providencia se lo llevó. Pero después de Chávez vino Maduro. Entonces ahora me dicen, no, es que peor que Maduro no puede haber nada. Y yo digo, mira, ya ese cuento ya lo he oído varias veces. Si fuéramos a un referéndum revocatorio, no basta con decir, vote para remover al presidente de la República, sino dígame qué es lo que usted nos va a dar después. Porque no es solamente salir de Maduro, sino qué es lo que nos espera después. Se necesita cumplir unos requisitos, va a ser una cosa complicada, porque el referéndum se incorporó en la Constitución, pero con una serie de mecanismos que hacen que la cosa no es muy sencilla. Desde luego yo creo que ese es un instrumento que también podría utilizarse porque es constitucional, porque es democrático, porque es votar. No sé qué van a hacer los abstencionistas con el referéndum revocatorio, porque si los abstencionistas vuelven a decir que no votan, pues Maduro vuelve a ganar. Entonces hay que ver cuáles son las circunstancias, pero además tú tienes toda la razón del mundo. El referéndum no lo podemos adelantar porque la Constitución es muy clara, es a partir del cumplimiento de la mitad del periodo constitucional. Así. Eduardo, bueno, te agradezco mucho tu amabilidad de conversar esta noche conmigo y que pueda llegar, que podamos llevar tu forma de ver, de pensar a Venezuela, de ver lo que está pasando y que eso sirva para que quienes te escuchan, quienes te ven, puedan tener su propia opinión referente a cuál es el camino que debemos seguir. Finalmente quería que por favor nos recomendaras alguna lectura que estás leyendo ahorita, algún libro que nos quieras sugerir, siempre al final de la conversación No sé si, lo hacemos, ¿no? si Le aquí pedimos aparece el libro que estoy esa leyendo en este ayuda momento que se llama Venezuela en clave de paz. ¿Aparece el título ahí? Bueno, el libro se llama Venezuela no en lo clave de vemos, paz. no lo vemos. Breve historia de la convivencia nacional. Okay. Muy bien. Ahora Entonces sí, ahí hay perfecto. unos testimonios bien Se ve muy interesantes. Qué bien. bueno que me hiciste esta pregunta. Porque unos testimonios bien interesantes de transición
de la violencia y de la guerra a la paz. Entonces, por ejemplo, el encuentro de Bolívar y Morillo. Eso fue una cosa impresionante. ¿Tú te imaginas esos dos ejércitos que se estaban destruyendo, que se estaban matando? Y los dos jefes acordaron encontrarse en Santana, en el estado de Trujillo. Comieron juntos, durmieron juntos bajo el mismo y fue un paso en la dirección. Pues el Morillo y los realistas reconocieron que no podían ganar esa guerra y bueno, hubo diálogo. ¿Cómo van a hablar con Morillo? ¿Cómo va Bolívar a hablar con ese desgraciado? Y los de Morillo dirían, ¿cómo va a hablar Morillo con Bolívar, que es un infiel al rey y tal? Bueno, pues hablaron y se entendieron. Después está la Guerra Federal y el Tratado de Coche, cuando el general, bueno, mataron a Zamora, y aquí estoy leyendo unos documentos del general Guzmán Blanco diciendo, de alguna manera, a lo mejor se pone bravo conmigo si yo lo interpreto así, Zamora, ¿no? Pero pero Guzmán, porque Guzmán dice, menos mal que mataron a Zamora. Por eso incluso mucha gente sospecha que fue, la bala que mató a Zamora salió del propio ejército liberal. Porque Zamora era un hombre sanguinario, dice Guzmán. Y no hubiera nunca firmado el Tratado de Coche que firmó Guzmán con Pedro José Rojas. Pedro José Rojas en representación del general José Antonio Páez, que era el dictador de Venezuela en ese momento, y Guzmán en representación de Juan Crisóstomo Falcón, que era el jefe de los ejércitos federalistas después de la muerte de Guzmán. Bueno, y aquí se habla del proceso de pacificación que dirigió inicialmente el presidente Leoni y fundamentalmente después del gobierno del presidente Caldera de 1969, que trajo a los señores que habían tomado el camino de la violencia y que habían fracasado, y Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov y toda esa gente han contado el cuento cómo fue que se equivocaron y cómo fue de horrible haber metido a la estrategia política en el camino de la guerra y de la sangre. Bueno, y se restableció la paz entre los venezolanos y tal. Entonces hay una serie de el esfuerzo del general López, que ya lo comenté hace un ratico. Hay el pacto de Punto Fijo, cuando aquellos tres señores que tenían entre sí unas rivalidades terribles, y Betancur y Jovito y Caldera fueron capaces de ponerse de acuerdo y acordar el pacto de Punto Fijo. Y después, ¿qué otra cosa hay aquí? Bueno, está Chávez con Gaviria, cuando vino Gaviria como secretario general de la OEA a tratar de promover un diálogo de entendimiento. Ahora, lo civilizado, lo inteligente es dialogar. Lo bruto es matarse, es caerse a tiro. La democracia surge cuando el hombre se hizo suficientemente inteligente como para decir, en lugar de seguir matándonos en los campos de batalla, vamos a concurrir a las urnas electorales. Y en todas partes dicen que hay trampa. El señor Trump todavía dice que le quitaron las elecciones con trampa en Estados Unidos. De modo que no es solamente en los países tropicales y caribes como Venezuela que hay denuncias de trampa, allá también. Imagínate un señor que es presidente. ¿Ah? Y también, también se ven allá los colectivos, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Bueno, mi querido amigo, yo estoy seguro, esto es lo que yo estoy leyendo, porque creo que además la historia nos enseña muchas cosas. Sí. Y es muy cierto, pertinente, muy pertinente para el momento que vivimos. Hacerle un reconocimiento a los autores. Este Francisco Alfaro Pareja y un sacerdote jesuita llamado Manuel Zapata. El libro tiene un prólogo de la gran historiadora venezolana Inés Quintero y habla de cómo en distintas etapas de la historia de Venezuela ha habido inteligencia y patriotismo. Inteligencia para entender que hay que superar la violencia, la brutalidad, y que hay que hacer un esfuerzo porque impere la inteligencia, la humanidad. Bueno, yo quiero que en Venezuela hoy prevalezca la inteligencia, el amor por Venezuela, y no el odio, y no la sangre. Así es. Bueno, Eduardo, llegamos entonces al final
del espacio por el día de hoy. Sumamente Gracias a ti agradecido por esta por tu amable llamada. conversación. Darte las gracias y darle las gracias, por supuesto, a cada uno de los que nos ha seguido en este directo, que vamos, como siempre hacemos, a subir luego el video que surge de esta conversación a las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, y queda grabado aquí en Instagram. Amigos digitales, ha sido un placer para mí, de verdad, poder llegar hasta ustedes. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto Seguimos y conversando bueno, y la no se despedida de olviden, Eduardo. no nos dejemos arrebatar la esperanza. Venezuela tiene futuro. Venezuela tiene todo lo que se necesita para tener éxito y lo que tenemos es que promover el cambio político y hacer prevalecer la inteligencia y el amor por Venezuela y por los venezolanos. Sí. Muchas gracias. Mañana estaremos conversando a las 8 de la noche con el Qué médico y político también Luis Fuenmayor Toro, ex que rector de la también estoy Universidad seguro que va a Central. ser una gran conversación. Eh, el rector de la Universidad Central de Venezuela. Muy bien, José, Nos gracias por tu encontramos mañana llamada. entonces, queridos amigos digitales.